El doctor Armando Val va a hablarnos sobre el cambio del paradigma de la prevención primaria en el ámbito individual y social. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y en realidad, cuando me invitó el Tartaglione y estaba hasta acá, no sabía si iba a entrar en la mesa, pero me siento muy representada y además yo era uno de los que saltaban la rayuela y salía a jugar a la calle. En mi época era lo habitual, los chicos no jugaban con tablet. Así que lo que yo voy a discutir es si lo que nosotros estuvimos haciendo los últimos 20 o 30 años en prevención primaria es bueno o en realidad tenemos que pararnos, pensar y cambiar lo que estuvimos haciendo. Yo le voy a decir que me parece que vamos a tener que cambiar. Hasta ahora, ¿qué intentamos hacer? Intentamos predecir el riesgo, o sea, lo que nosotros queremos predecir es si alguien se va a enfermar. En realidad, la promoción de la salud es tener algo como para evitar que uno se enferme. La prevención con los riesgos cardiovasculares en realidad no es prevención primaria, es prevención secundaria en enfermos asintomáticos. Neruda, ya en el momento oscuro que pasó y que murió al poco tiempo de decir esta frase, decían: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Eso sí es una predicción. La predicción es algo que sucede indefectiblemente, y para Neruda, en esa época, que probablemente murió envenenado, en la época oscura de Chile, cortar las flores significaba cortar a los jóvenes chilenos, y eso no iba a detener la primavera. O sea, eso es la predicción, no hay ninguna duda. Ahora, la incertidumbre que nosotros utilizamos para hablar de cuál es lo que le va a pasar a una persona, y nosotros le decimos: usted tiene 6% de riesgo cardiovascular o de riesgo de morirse en la operación. Y en realidad no estamos diciendo nada. Digamos, cuando nosotros decimos 6%, si el paciente se murió, decimos: bueno, está dentro del 6%. O sea, yo tenía razón. Si el paciente anduvo bien, bueno, estaba dentro de la posibilidad de andar bien. O sea, el paciente no es una probabilidad, la probabilidad es en población. El paciente va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Y los riesgos hablan de población. Así que hasta ahora, hablar de los riesgos en población es utilizar un algoritmo de inteligencia artificial que es muy bueno, pero no se adecua a cada paciente en particular. Entonces, uno va a decir: hasta ahora nosotros utilizamos los scores de riesgo. Los scores de riesgo ayudan a detectar y salvar vidas en pacientes asintomáticos. Y Bohr, mire lo que decía Niels Bohr. Dice: hacer predicciones es muy difícil, decía Bohr, el físico cuántico, especialmente si se trata del futuro. O sea, bien irónico, ¿no? O sea, pero desgraciadamente el futuro necesitamos saber qué pasa. Otro tipo inteligente por otro lado, que era Woody Allen, decía que a él, como a nosotros, nos debería interesar el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Así que tenemos una contradicción. Es difícil predecirlo, pero en realidad nosotros vamos a vivir en el futuro, por lo menos el tiempo que nos queda. Los algoritmos predicen eso. Lo que yo les voy a mostrar, algunos parchecitos, porque no vamos a discutir todo el tema, es que en realidad predicen muy malo. ¿Por qué? Porque si los scores funcionaran, fíjense lo que pasa. Es una cohorte aleatoria de toda la sociedad de Copenhague seguida en el seguimiento. ¿Y qué es lo que encontraron? Los que tenían infarto, cuando se fueron a buscar su score de riesgo, solo predecía el riesgo alto el 38% de los pacientes que tuvieron infarto. La mayoría de los que se infartaran por el score de riesgo no se tenían que haber infartado, por lo cual la posibilidad de diagnóstico y la sensibilidad es bajísima. Eso pasaba en Copenhague. En Brasil, en 355 pacientes que tuvieron infarto de miocardio, que tenían los antecedentes previos, solo el 6% tenía un score de Framingham de alto riesgo. O sea que los scores no parecen predecir. Y esto parece viejo, pero yo le voy a presentar esto que salió en el Lancet este año, que es qué pasa en pacientes de menos de 50 años, que se adecua a esto. Pacientes de menos de 50 años, en el Young Me, el 17% de ellos que habían tenido infarto tenían menos de 30 años, eran bien jovencitos. El 80% eran hombres, y la mayor parte de estos tenían un factor de riesgo convencional alterado.
Sin embargo, el score de riesgo promedio de ello era 4,8%. Y si uno tenía que utilizar la guía de prevención de Estados Unidos para darle estatina, se lo hubiera dado estatina al 29%. O sea que los scores de riesgo en realidad sirven para muy poco. Y esto es lo que pasó en los últimos 36 años. Si ustedes ven, esto es el Global Burden of Disease. ¿Qué pasó en el mundo en los últimos 36 años? En realidad, para la presión teníamos muy buenas drogas. ¿Y qué pasó? La presión en el mundo aumentó. O sea que el sistema que estamos utilizando no sirve para mucho. La presión en el mundo aumentó 1,8% significativamente, el colesterol se mantuvo estable, el índice de masa corporal aumentó un 60%, la glucemia alta aumentó un 30%, o sea que en realidad los factores de riesgo metabólicos, el único que ha mejorado un poco en el mundo es el tabaco, pero pasaron el mundo el tabaco a los países subdesarrollados. El grupo de Oxford dice, si en el siglo XX murieron 100 millones de personas por tabaco, en el siglo XXI, como sigue la tendencia, van a morir 1.000 millones de personas, pero no en los países centrales, sino en China, en Rusia, que fuman el 50%. Actividad física baja se sigue manteniendo y las bebidas azucaradas han aumentado un 47%. ¿Y qué pasó en la Argentina? Esto es la mortalidad, el aumento de mortalidad anual en los últimos 10 años en Argentina. Se murieron más por presión arterial alta, o sea que lo tratamos peor. Se murieron más por glucemias altas, por alcohol alto, por alteraciones renales, solo bajó algo el fumar y el peso al nacer. O sea que mal, decía, de los 10 factores, 8 tuvimos mayor mortalidad en los últimos 10 años. Lo que estuvimos haciendo hasta ahora, tenemos que pararnos y decirnos, hemos hecho mal las cosas, tenemos que cambiar el enfoque. Nosotros hace tiempo cambiamos el enfoque y no hablamos más del estilo de vida. El estilo de vida es una manera de culpar a la víctima. Usted es la víctima, usted come mucho, usted es el culpable y toda la culpa la tiene usted. Este es bien la cosa individualista. Nosotros siempre hablamos de otra cosa, hablamos de modos de vida de la gente, que tiene relación con las formas sistemáticas de las condiciones económicas, sociopolíticas, culturales, que son las formas características estables y repetidas de la vida cotidiana de las personas y las colectividades. Tenemos que olvidarnos del concepto americano de estilo de vida y hablar de modo de vida. Si hablamos de modo de vida, entonces tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos que tener, riesgo de salud cardiovascular ideal o saludable. La AJA ya hizo este score y este score utiliza 4 conductas de modo de vida saludable. Si fuma o no fuma, el índice de masa corporal, la actividad física y un puntaje de dieta saludable y 3 factores metabólicos, el colesterol total menos de 200, la presión arterial menos de 120/80 y la glucemia menos de 100. ¿Esto funciona? Si esto funciona, acá yo les voy a mostrar un metaanálisis con 193.000 pacientes seguidos entre 4 a 18 años con este score, entre los scores bajos y altos, y fíjense lo que pasaba. Este score predice que podemos bajar más de la mitad de la mortalidad cardiovascular. No hay ninguna otra medida que lo baje y que baja casi el 70% la mortalidad cardiovascular. Las métricas es riesgo baja 47%, este es el riesgo relativo, o sea que baja al 47%, la mortalidad cardiovascular baja una reducción del 70%, los eventos cardiovasculares 78%, los accidentes cerebrovasculares, y una cosa muy interesante, una cosa que se decía era, ¿para qué usar los índices? En realidad los índices dan bajo en la gente joven, y en realidad la gente joven es la que más se beneficia. Entonces fíjense que acá lo que se decía es, en menos de 50 años, la reducción de riesgos 80% si son menos de 50 años que tienen vida saludable y solo 50% si tienen más de 50 años. Un conocido investigador que nosotros respetamos mucho decía,
hay que conocer las causas de la causa. Nosotros sabemos los factores de riesgo, pero ¿cuáles son las causas que la gente tiene factores de riesgo? Tiene factores de riesgo, tiene enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las causas de las causas? Que eso sería lo importante. Es Ali Yusuf, que todos nosotros lo respetamos mucho. Nosotros hicimos una encuesta en la Villa 31 para saber qué era lo que pasaba en la villa, qué es lo que pasa en los jóvenes. Los jóvenes de la villa tienen más hipertensión que el resto de... esta es la encuesta nacional de factores de riesgo. Esta es la encuesta nacional de factores de riesgo comparada con la encuesta de la villa. Ustedes ven que hay mayor hipertensión, obviamente la hipertensión observada es mayor, pero la tratada, como obviamente es en la villa, hay mucho menos tratamiento. Y fíjense lo que pasa con la diabetes. También la diabetes observada en la villa en gente de más de 25 y 35 años significativamente mayor, la diabetes es menos tratada, y el problema de la obesidad y el sobrepeso en la villa, a todos los rangos de edad, con respecto a la encuesta de factores de riesgo, obviamente la villa no está discriminada, figura dentro de Puerto Madero, o sea, es difícil que sepamos qué es lo que pasa en la villa si no entramos en la villa. Todo tiene sobrepeso y obesidad, y entonces en realidad cuando vemos los más viejos tienen sobrepeso, uno dice, bueno, qué fenómeno, pero fíjense lo que pasa en la obesidad. La obesidad es prevalente en la villa entre 25 y 34 años, 35 y 49 años. Ustedes ven cuánto aumenta 2 a 3 veces con respecto al resto de las encuestas de factores. Sea que, lo que decía la doctora Carrero, los pobres están peor que los ricos en esta altura, porque en esta altura los que se van a morir de obesidad son las mujeres y hombres que están en la villa, fuman menos porque cuesta más el cigarrillo, tienen más alcoholismo, y entonces uno terminaría diciendo, fíjese lo que dice Usipata, dice, la prevención de las enfermedades debe mantenerse como el objetivo principal que requiere estrategia, tanto individuales como orientadas hacia la población, incluida la imposición de impuestos a los alimentos no saludables. ¿Cómo cambios de conducta? Ya conocíamos hace 16 años que la modificación del modo de vida impide que alguien que tiene prediabetes, entre comillas, o glucemia alterada, desarrolle diabetes aún mejor que la metformina. Este año acaba de salir en el Lancet que pacientes diabéticos con drogas antidiabéticas, cuando bajan 15 kilogramos de peso, el 85% deja las drogas antidiabéticas y no necesita más drogas antidiabéticas, y la mitad de ellos que eran hipertensos severos no necesitan drogas antihipertensivas. O sea que los cambios de conducta funcionan. Si no, en realidad tendríamos que aceptar que tendríamos que medicar a gran parte de la población. Si utilizamos los nuevos criterios de hipertensión, tendríamos que tratar a 267 millones en China y a 70 millones en Estados Unidos. Sin embargo, bajar el peso, digamos, hace desaparecer la hipertensión. Entonces, ¿qué pasa si en realidad uno, como SACI este año en el Lancet sacó cuál era el impacto de los precios sobre la promoción de salud? Obviamente los que más se benefician son la gente pobre, que tienen menos elasticidad para las comidas, eso no hay ninguna duda, y tanto en bebidas alcohólicas como en tabaco y en gaseosas, como se probó en México, es efectivo. Tenemos 14 millones de muertos por tabaco, alcohol y obesidad, que son conductuales, 7 en tabaco, 3 millones de alcohol, 4 de obesidad, y entre el 76 y el 210, el 2010, entre 5 y 19 años de edad, el sobrepeso y la obesidad pasó de 11 millones a 124 millones. O sea que tenemos que hacer algo, sí, tenemos que hacer algo conductual directo, pero también el Estado tiene que hacer esto. Fíjese lo que pasó con el consumo de cigarrillos en 2 países, como es Francia y como es Sudáfrica. Si aumenta los impuestos, si aumenta el precio, disminuye. Aumentando el precio al triple, disminuye a la mitad.
Y la Cochrane demostró que no hay mejor incentivo que el financiero para dejar de fumar. O sea que en realidad eso se podría hacer. Digamos, el grupo que trabaja, que se llama el STAC, en la escuela de London School de Higiene, dice que en realidad, ya lo dijo esto la OMS, pero tenemos que hacerlo porque en realidad los países no lo han hecho hasta ahora. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, no lo han hecho, algunos consideran porque en realidad hay bastante lobby. O sea, las grandes empresas en la época del tabaco hacían lobby, ahora hacen lobby las empresas de alcohol para que no le pongan el impuesto mínimo, las del azúcar para que no reduzcan las bebidas azucaradas, y está recontra demostrado que existe una elasticidad de esto, que significa que si vos bajás 10% la compra de una cosa, podés bajar 10% el riesgo si la relación es 1, y la mayor parte de las comidas tienen relación menos de 1, casi seguro. En general, ¿qué es lo que argumentan las empresas? Decir, bueno, pero vamos a hacerle pagar a los pobres el aumento de los impuestos. En realidad está financiado por los sectores de mayores ingresos. Sassi, que estudió esto bien y que lo sacó en el Lancet de este año, dice que la financiación por el aumento de impuestos lo hacen los ingresos altos. Obviamente que para los que tienen ingresos bajos es relativamente importante, pero son los que más se benefician por la salud. Hasta ahora, digamos, la comunidad lo ha relegado, en realidad esto lo podría mejorar. En realidad habría que cambiar el modo de vida, no es tan sencillo cambiarlo. Uno puede decir, esto es así, se puede hacer, pero en realidad hay que hacer alguna otra cosa. En realidad lo que nosotros pensamos es que hacer prevención primaria en el consultorio, fuera de la comunidad, fuera del contexto, en entrevista de pocos minutos con otro problema, no va a resolver el problema, y tenemos que resolverlo, pero de otra manera, no de cómo lo estamos resolviendo ahora. Necesitamos cambiar el paradigma. ¿Qué hicimos nosotros? En la villa, a 40 trabajadores de la villa que no tenían empleo, le dimos una educación práctica de 100 horas sobre trabajadores de salud de la comunidad, que son los propios trabajadores de la villa, para que puedan intervenir, y estamos ahora realizando un ensayo de 2.200 personas de la villa con trabajadores de la salud de la comunidad y con reuniones periódicas de grupos para que aprendan, para que se apoyen, para que se soporten. Los cambios de conducta son complejos y necesitan apoyo de un par de ellos, como es un trabajador, y apoyos del resto de las personas. Yo creo que tenemos que pararnos y decir lo que hicimos está mal. Quiere decir que hicimos mal. Bueno, nos dimos cuenta ahora que las cosas están mal, y en realidad tenemos que pararnos, sentar y decir qué queremos hacer. Repetir lo que venimos haciendo hasta ahora, y porque lo dice la sociedad americana, porque lo dice la sociedad o la Federation, en realidad no ha sido demasiado importante. Quizás tendríamos que mantener este aforisma de Virchow que decía: la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran escala. Muchas gracias.